Estados Unidos advierte que solo otorgará asilo en su territorio a migrantes que lleguen de forma legal o que demuestren que están siendo perseguidos en sus países de origen. El anuncio se conoce cuando faltan solo horas para que expire el llamado Título 42. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. La situación migratoria se agudiza en la frontera de México con Estados Unidos. Faltan horas para que expire el Título 42 y el presidente Joe Biden reconoció que se espera que la situación sea caótica al menos por un tiempo. Nuestra enviada especial nos cuenta cómo es el ambiente en El Paso, Texas. Un informe de Human Rights Watch asegura que las fuerzas de seguridad del Perú hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza durante las protestas antigubernamentales registradas en enero pasado en Juliaca, contradiciendo la versión oficial. Según recientes reportes de prensa, Israel está examinando una propuesta de tregua con la mediación de Egipto en medio de las tensiones que se han vivido en las últimas horas en Oriente Medio. Faltan solo horas para que expire el llamado Título 42, la regla sanitaria implementada por Estados Unidos durante la pandemia y que era utilizada para expulsar inmediatamente a los migrantes en la frontera con México. Las nuevas reglas migratorias que implementará la administración Biden decidirán el futuro de miles de personas que llegan diariamente a la frontera entre Estados Unidos y México con la esperanza de alcanzar el sueño americano. Este es uno de los cruces fronterizos más concurridos a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Cada día miles de personas cruzan legalmente de Ciudad Juárez, en México, a El Paso, en Estados Unidos. Pero en el foco de los agentes están los migrantes que cruzan evitando los controles fronterizos. Aproximadamente 7.000 migrantes cruzan todos los días sin documentos a través de caminos no oficiales. Los agentes de la patrulla fronteriza estiman que una vez que se levante el Título 42 y todos los solicitantes de asilo vuelvan a tener derecho al proceso migratorio, el número alcanzará un máximo de 10.000 o incluso 12.000 migrantes por día. Ellos han llegado de Venezuela. Diógenes está herido, ya no puede caminar. El viaje fue duro y duró más de 3 meses. Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México completo, caminando y pasando trabajo, te meten preso de aquel lado. Uno tiene que estar pendiente de muchas cosas, si te secuestran, te hacen algo. Su mayor temor es haber sobrevivido al peligroso viaje y ahora ser deportado a un país donde no puede vivir en paz. Douglas no tiene miedo. Él está frustrado. Está pensando en entregarse a la próxima estación de la policía fronteriza. El riesgo es grande. No sabemos si de repente te hagan un proceso y puedan agilizar tus papeles para que estés acá legalmente. O si te devuelven y vuelves a comenzar desde cero. Nos dice que está cansado. Ha estado preso en 2 países diferentes. Ha sido golpeado y robado. Dice que ahora no tiene otra opción que arriesgarse. Decide entregarse y no está solo. Hasta hace muy poco los migrantes que ven detrás mío estaban aún del lado mexicano, viviendo en refugios, pero en parte también en las calles, bajo malas condiciones. Se hartaron y decidieron, muchos de ellos, cruzar sin papeles hacia aquí, a Estados Unidos. Ahora, desde esta mañana, la policía fronteriza aquí en El Paso está repartiendo estas hojas en español que les piden a los migrantes que cruzaron de manera inoficial hacia Estados Unidos que se entreguen a la policía fronteriza, a centros como los que ven detrás mío, donde empezarán su proceso migratorio. Les prometen que los ayudarán a empezar el proceso legal para poder quedarse en Estados Unidos y eso es lo que muchos de ellos esperan. Aunque el Título 42 se levantará oficialmente el 11 de mayo, la policía fronteriza ya está procesando a los migrantes. Muchos de ellos fueron detenidos durante días y luego liberados con documentos temporales. En el papel dice que tengo que presentarme en el año 2024, el 17 de diciembre, en Florida.
mediante la entrega de estos permisos de permanencia temporal y las fechas de las audiencias que se llevarán a cabo en otros estados. Texas está tratando de prepararse para el levantamiento oficial del Título 42. El gran problema es que nadie sabe realmente cuán grande será la afluencia de migrantes. La mayoría teme un caos total en medio de lo que ya es una crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos y México. Y nuestra compañera Carolina Chimoy continúa en El Paso, Texas, y desde ahí nos contará más detalles sobre la atmósfera que se vive en ese punto fronterizo. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo es la situación allí en la frontera a punto de que expire el Título 42? Saludos, Carol. Bueno, ahora mismo estamos en uno de los cruces oficiales en la ciudad del Paso. Como puedes ver detrás mío, hay autos, gente cruzando, todo muy normal, pero este es el cruce oficial y no tomarán la mayoría de migrantes que crucen de manera inoficial, ya sea cruzando el río o entre México y Estados Unidos para llegar a Estados Unidos, eso sí, sin papeles. Eso es lo que hemos estado viendo durante los últimos días. El día de ayer y antes de ayer, la policía fronteriza incluso contó con de 10,000 hasta 12,000, dicen en algunos lugares, migrantes que cruzaron entre Estados Unidos y México. Nadie sabe cuántas más personas vendrán en los siguientes días. No hay estimaciones realmente porque no se sabe qué es lo que le espera a la ciudad del Paso a partir de medianoche cuando caiga el Título 42. Bueno, a propósito de eso, Carolina, ¿qué se espera que suceda una vez este Título 42 expire? Pues esta mañana el presidente Biden dio a conocer que habrá una nueva regla que expulsará a los migrantes que no hayan pedido asilo anteriormente en otros países. Es decir, migrantes que vengan, por ejemplo, de Venezuela y no hayan pedido asilo político previamente en los países por los que pasaron y puedan demostrar que pidieron asilo político, no podrán pedir tampoco asilo político en Estados Unidos. Esta regla ha sido muy controvertida, Carol, porque prácticamente le quita el derecho a las personas que llegan a Estados Unidos después de un largo camino a pedir asilo político aquí en este país, una regla que ha estado vigente desde hace muchísimos años y que es parte casi del ADN de este país y cambiará a partir de medianoche. Esta nueva regla prácticamente sustituirá el Título 42 y podrá ser utilizado así como lo fue hasta ahora y desde la pandemia el Título 42. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Carolina Chimoy en la frontera entre México y los Estados Unidos en El Paso, Texas. Gracias por estas informaciones. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que la situación en la frontera será caótica por un tiempo y por eso su gobierno está intentando disuadir a los migrantes para que no intenten cruzar la frontera. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que quienes no usen vías legales para entrar en el país no serán elegibles para el asilo. Los contrabandistas llevan mucho tiempo difundiendo información falsa, diciendo que la frontera estará abierta a partir del 11 de mayo. No es cierto. Están mintiendo. No escuchen las mentiras de los contrabandistas. Esto es lo que les ocurrirá. Serán devueltos. A la gente que está pensando en hacer el viaje a nuestra frontera sur, sepan que a los contrabandistas solo les importa el dinero, no las personas, ni ustedes ni su bienestar. No crean sus mentiras. No arriesguen su vida ni los ahorros de toda una vida para terminar siendo expulsados si es que llegan aquí. Cambiamos de tema porque las fuerzas de seguridad del Perú hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza el pasado 9 de enero durante las protestas antigubernamentales en Juliaca, en el sur del país. Al menos esto es lo que dice un informe publicado hoy por la organización pro derechos humanos Human Rights Watch. La represión dejó un saldo de 18 muertos. El informe reconstruye los hechos de ese día y refuta las versiones gubernamentales que sostienen que los manifestantes no murieron a manos de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con la Defensoría peruana, un total de 49 personas murieron en todo el país durante las manifestaciones que exigían elecciones anticipadas tras el denominado autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
Para conocer más detalles sobre este reporte, hablamos con el señor César Muñoz. Él es director asociado para las Américas de Human Rights Watch y nos atiende a esta hora desde Sao Paulo. Señor Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Como mencionábamos, este reporte refuta las versiones gubernamentales que sostienen que los manifestantes no murieron a manos de las fuerzas de seguridad. ¿Qué evidencias tienen ustedes de esto? Muchas gracias. Mire, la evidencia de que los responsables de las muertes son las fuerzas de seguridad es muy contundente. El gobierno peruano ha presentado varias versiones de lo que ocurrió allí. Una de ellas es que oficialmente la presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que las muertes no ocurrieron, que la policía se quedó en el aeropuerto de Juliaca todo el tiempo, que las muertes no ocurrieron allí ni en su perímetro, y nosotros tenemos evidencias basadas en entrevistas en el terreno, en un análisis exhaustivo de vídeos de la zona, en el análisis de la balística y de autopsias que muestran que, primero, las muertes ocurrieron donde estaban las fuerzas de seguridad, incluyendo una muerte dentro del aeropuerto donde estaban las fuerzas de seguridad, y que las fuerzas de seguridad durante el día también salieron del aeropuerto, al contrario de lo que dice la versión oficial, y hubo 4 muertes en otra zona de la ciudad, justamente donde estaba la policía. Entonces, realmente la evidencia muestra lo contrario de la versión de oficial, que es que las muertes efectivamente ocurrieron donde estaban las fuerzas de seguridad. Otro elemento fundamental también es que el gobierno dijo que la mayoría de las muertes fueron causadas por armas artesanales, y en realidad los análisis de las autopsias y los análisis de balística que examinamos muestran que 15 de las 18 personas murieron por bala, y esas balas son compatibles con los fusiles y las pistolas que usaron las fuerzas de seguridad. Los otros 3 casos son casos de perdigones que también son disparados con las escopetas que tenía la policía. Señor Muñoz, este informe incluye además una serie de recomendaciones. Una de ellas es crear una comisión de expertos internacionales independientes. ¿Qué instituciones cree usted deberían participar? Mire, es fundamental que haya justicia en estos casos, que se sepa lo que ocurrió, y quien sea responsable del uso excesivo e ilegal de la fuerza tiene que responder por ello. No solo las personas que dispararon, sino también sus superiores. Para ello, el papel de la Fiscalía es fundamental, pero necesita un apoyo internacional, que sería esta comisión de expertos internacionales, que además de ese apoyo a las investigaciones debería hacer un informe, una especie de, digamos, comisión de la verdad, para saber lo que ocurrió, no solo en Juliaca, sino en los otros lugares donde murieron en total 49 personas. Este tipo de grupos de expertos independientes han funcionado muy bien en América Latina en los últimos años, en México, en Nicaragua, en Bolivia, y han funcionado con una vinculación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el modelo que nosotros estamos recomendando para Perú. Señor César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por contarnos detalles a propósito de este informe. Gracias a ustedes. Y ya nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que pasamos a la economía. Y Juliana, arrancamos en Estados Unidos. Arrancamos en Estados Unidos porque vamos a hablar de la inflación, y es que en abril la inflación estadounidense se ralentizó hasta el 4,9% interanual. Este es el menor aumento en 2 años. Según los expertos, es un indicio de que la política de tipos altos de la Fed empieza a funcionar. Vehículos usados, alquileres y gasolina siguen siendo los principales responsables de la subida de precios. Por otra parte, los alimentos se mantuvieron sin cambios, y el rubro de frutas y verduras en particular se abarató por segundo mes consecutivo. Wall Street reaccionó positivamente con la esperanza de que esta noticia conduzca a una pausa en la subida de tipos por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión del mes de junio. Lo decíamos, por primera vez en 2 años la inflación estadounidense cae por debajo del 5%, y esto tiene repercusiones de las que por supuesto hablaremos con nuestra analista Ana Nieto en Nueva York. Hola Ana, te saludo con mucho gusto. ¿Asegura este retroceso inflacionario una pausa en la subida de intereses por parte de la Fed?
Bueno, este reporte tiene mucho para gustar en la Fed, pero tampoco para bajar la guardia en la reunión que van a tener en junio. Abril es el 10º mes consecutivo en el que se rebaja la inflación, pero el avance mensual ha sido del 0,4%, más que en marzo. Además, la inflación subyacente, que elimina los elementos más volátiles, se ha quedado en el 5,5%, que es igual que en el mes anterior y que además se mantiene en un rango muy similar al que se ha mantenido desde noviembre. Y en general, la presión en los precios sigue siendo alta, sobre todo teniendo en cuenta que la economía se está desacelerando. Hay que recordar que el primer trimestre el avance del PIB fue a un ritmo del 1,1%, muy bajo la tendencia. No obstante, la realidad es que la inflación está a la baja y en buena medida por los esfuerzos de la Fed subiendo las tasas de interés hasta su nivel más alto en los últimos 16 años. Aunque la Fed va a prestar atención a otras cosas en su próxima reunión, no solamente a la inflación, la apuesta de hoy es que podría haber pausa. Bueno, Ana, pero esperando, digamos, los resultados de esa pausa, hablemos de otro asunto que empieza a preocupar a los mercados y es ese famoso techo de la deuda. Joe Biden acaba de hablar tras la reunión que sostuvo ayer con los líderes del Congreso de ambos partidos. ¿Qué ha dicho exactamente el presidente? Pues, Juliana, en un discurso que ha pronunciado en el estado de Nueva York, el presidente ha acusado a los republicanos MAGA, que son los más extremistas, los más cercanos a Donald Trump, de mantener como rehén a la economía con sus demandas. Tras la reunión sin resultados ayer en la Casa Blanca, Biden explicó que las propuestas aprobadas por la Cámara de Representantes, la mayoría republicana allí, va a reducir los programas sociales para la clase media, los presupuestos de educación, de sanidad, para veteranos, y va a provocar una recesión. Biden dijo que no está en contra de reducir el déficit, que de hecho él lo ha reducido en 1,7 billones, pero dijo que los recortes de presupuestos se tienen que comentar con los presupuestos y no con la deuda, que son gastos aprobados. El reloj sigue adelante y la prima de deuda de Estados Unidos, la prima de riesgo de la deuda de Estados Unidos está subiendo a sus niveles más altos. Nunca antes, mejor dicho, Ana Nieto, ese reloj sigue sonando. Gracias por estas valoraciones y hasta la próxima. Y una corte europea anuló este miércoles la decisión de la Comisión Europea de aprobar un multimillonario plan del gobierno alemán para salvar a la aerolínea Lufthansa durante la pandemia de COVID-19. El plan consistía en una recapitalización de la aerolínea por parte del Estado alemán de un monto de 6.000 millones de euros. El caso fue iniciado por una demanda presentada ante el Tribunal General de la Unión Europea por las aerolíneas de bajo coste Ryanair y Condor, que pidieron la anulación. Y un informe de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo publicado esta semana revela que la brecha salarial y la participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres sigue siendo elevada en varios de sus países miembros. El estudio concluye que sin desigualdad de género en la participación de la población activa y en las horas de trabajo, el Producto Interno Bruto de todos los países de la OCDE podría aumentar una media de 9,2% en el 2060. La OCDE explica que más allá de una tasa de empleo más débil y menos tiempo de trabajo remunerado, las mujeres sufren una fuerte segregación en el mercado laboral, una serie de techos de cristal que las hace más proclives a experimentar pobreza energética tras su jubilación. Bueno, un difícil panorama y un camino largo por recorrer, Carol, para las mujeres. Así es, y seguimos hablando de un lugar que tiene un camino difícil por delante porque vamos a Ucrania. Allí, una unidad del ejército que lucha cerca de la ciudad de Bakhmut asegura que ha hecho retroceder a las fuerzas rusas unos 2 kilómetros. Esta afirmación coincide con lo expresado por Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo mercenario Wagner de Rusia, quien dijo que las fuerzas regulares de ese país habían huido del campo de batalla. Mientras tanto, muchos civiles que todavía viven en la región están intentando salir para alejarse de los fuertes combates. Es el sonido de los disparos y las explosiones de los cohetes de mortero. Aquí en las afueras de la asediada ciudad ucraniana de Bakhmut, los combates continúan. Estos soldados ucranianos están preparados para responder. Las tropas rusas están muy cerca.
Vamos a devolver el ataque ahora mismo. Intentaremos matar a algunos de ellos. Bakhmut ha sido escenario de los combates más mortíferos desde que comenzó la guerra. Ambos bandos han perdido un gran número de tropas aquí. La ciudad está devastada. Sin embargo, los ucranianos no están dispuestos a rendirse. Si nos retiráramos, podríamos salvar algunas vidas, pero luego tendríamos que contraatacar y perderíamos muchas más. Por eso tenemos que resistir hasta el final. Pero para algunos, los combates ya están demasiado cerca. A menos de 30 kilómetros de Bakhmut, Ludmila y su hija Yulia hacen las maletas y se preparan para abandonar la ciudad de Konstantinovka. Me siento mal. He tenido una vida muy larga. Tengo 83 años y ahora tengo que abandonar mi ciudad natal. Es cuestión de segundos. Apenas tienes tiempo de llegar al refugio. Una vez intenté ir al refugio con mi madre, pero tardé 40 minutos en recoger las cosas. Los ucranianos siguen huyendo de los pueblos y ciudades cercanos al frente, a menudo dejando atrás a sus familiares, y sin saber si en algún momento podrán regresar. Vamos ahora a la Franja de Gaza porque allí se intensifican los bombardeos. La aviación israelí atacó nuevamente la zona dejando 3 muertos más, incluido un menor. Ya suman un total de 21 fallecidos y casi medio centenar de heridos desde el inicio de esta nueva ofensiva israelí el martes. Las sirenas sonaron en el sur de Israel cuando militantes palestinos dispararon más de un centenar de misiles en respuesta. Israel confirmó que retoma los ataques aéreos en Gaza dirigidos contra infraestructura de la Yihad Islámica, grupo al que considera terrorista. Israel afirma que esto es en respuesta a los misiles lanzados la semana pasada por el movimiento palestino. Con más detalles sobre estas tensiones en Oriente Medio se encuentra el periodista Miquel Ayestarán, a quien saludamos a esta hora en Estambul. Miguel, buenas noches. De acuerdo con recientes reportes de prensa, Israel está examinando una propuesta de tregua con la mediación de Egipto. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre esta iniciativa para calmar tensiones en la región? Como siempre que ocurre este tipo de situaciones, Egipto es el mediador entre palestinos e israelíes. A media tarde, incluso fuentes del Cairo ya han informado de que se había alcanzado un acuerdo de alto el fuego, de que ese acuerdo estaba cerrado, pero poco después se ha vuelto a estallar la violencia y en estos últimos momentos pues estamos viendo cómo siguen saliendo cohetes desde la franja y hay bombardeos de Israel. Por lo tanto, se ha tratado de un anuncio prematuro, aunque está claro que los canales están abiertos, como suele ser habitual cada vez que se produce un ciclo de violencia de estas características. Hay que recordar que Israel es quien ha roto la frágil tregua que estaba en vigor con el asesinato de los 3 líderes de Yihad Islámica y sus familias, y la respuesta palestina esta vez está siendo diferente. Hasta ahora los palestinos respondían siempre en caliente, pero esta vez los cohetes han llegado 24 horas después de la operación israelí y lo que no está nada claro, desde luego, es cuánto va a durar. Bueno, y a propósito de claridad, ¿se sabe si Hamás también está tomando parte en esta ofensiva que de momento se le adjudica a la Yihad Islámica, Miquel? Sin duda alguna esta es la gran incógnita, ¿no? Saber si realmente Hamás entra o no de lleno en esta respuesta a Israel por los asesinatos selectivos de los líderes de Yihad. Desde el Estado judío insisten en que debe mantenerse al margen, porque esto es una operación contra Yihad, que es la facción palestina próxima a Irán. Desde Hamás esta tarde han dicho que ellos toman parte en el lanzamiento de cohetes, pero los israelíes insisten una y otra vez en que es Yihad Islámica quien está liderando el lanzamiento de proyectiles. Este va a ser el gran punto de inflexión. Si Hamás entra de lleno en el conflicto, pues este va a subir de escala porque su arsenal es muy superior al que tiene Yihad. Hay que recordar el último gran choque que se produjo en agosto. Entonces duró 3 días y 49 palestinos perdieron la vida, y en esa ocasión Hamás no entró en escena, y esta vez de momento parece que sus misiles tampoco se están moviendo desde Gaza. Pues Miquel, allí estarán en Estambul. Gracias por estas informaciones a propósito de las tensiones que hay en este momento en Oriente Medio. Gracias a vosotros. Cambiamos completamente de tema. Vamos ahora a España porque allí un museo en Málaga
exhibe más de 60 esculturas de Pablo Picasso para recordar el 50 aniversario de su muerte. Picasso sigue siendo uno de los pintores españoles más reconocidos, pero también fue escultor durante la mayor parte de su larga carrera. La obra escultórica de uno de los pintores más famosos del siglo XX. Una cabeza de cemento y una mujer con un jarrón son algunas de las 700 esculturas que Picasso realizó a lo largo de su vida. Más de 60 esculturas del pionero del cubismo se exponen en el Museo Picasso. Es un experimentador, un buscador, un investigador de nuevas formas de arte y al mismo tiempo es un artista que reivindica no representar el mundo, sino construir su propio mundo. Para crear, o más bien esculpir, ese mundo, Picasso experimentó con materiales como la madera, el hierro y el acero, creando formas que se correlacionan con su trabajo pictórico. Pista de tenis que había en el campo. Su nieto es cofundador del museo. Agarraba un trozo de metal y le aplicaba un poco de yeso y entonces se convertía en un animal o un pájaro o algo por el estilo. Se trataba de añadir o quitar. Era muy moderno. Las figuras humanas, especialmente las que representan a mujeres, son un tema central. Formas inspiradas en su amante o en su hija embarazada. La exposición Picasso Escultor, Materia y Cuerpo es la primera gran muestra escultórica del artista en España, su país natal. Y en Brasil, cientos de seguidores se despidieron de la cantante Rita Lee, conocida como la reina del rock brasileño. La artista falleció la noche del lunes a los 75 años como consecuencia de un cáncer de pulmón. Su estilo irreverente y rebelde marcó su trayectoria hasta el punto de desafiar a la dictadura militar que imperó en Brasil entre 1964 y 1985, periodo en el que fue detenida. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó a Rita Lee como uno de los mayores y más geniales nombres de la música brasileña. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.